La cuenca del Amazonas. Nos ocupa hoy la cuenca del Amazonas y recorreremos los principales ríos que en los diferentes países aportan sus aguas para hacer del río Amazonas el más largo y caudaloso del mundo. Observa su fauna, flora, los cruceros que lo navegan, Manaus, una de las ciudades por el cual pasa el río, panorámicas del río en sus diferentes recorridos, la navegación y la población indígena que aún habita en sus riberas. Empecemos. Observa el siguiente gráfico. Ahí está el recorrido del río Amazonas. Pero desde ese punto no es ahí donde tengo el cursor, ahí no es que nace. Nace mucho más abajo y eso es lo que vamos a ver a lo largo del tema. Desde ahí es donde se llama río Amazonas. Ahí en esa parte fue que le dieron el nombre de río Amazonas. Así que vamos a ver algunos datos importantes del río Amazonas. Empecemos diciendo que su nombre viene de la mitología griega. ¿Recuerdas? Hay una historia de las Amazonas que en la mitología griega hablan de unas mujeres guerreras. Y estos conquistadores que vinieron le dieron ese nombre, el Amazonas. Atraviesa Perú, Colombia y Brasil. Perú, Colombia y Brasil. El naranjita, el verde y el amarillo. Y es el río más largo del mundo, con 7.020 kilómetros. Es el río más caudaloso, con 219.000 metros cúbicos por segundo. Tiene la quinta parte de agua dulce del planeta. El Amazonas y la selva que lo rodea tiene el 30% de la flora y fauna del mundo. Entre junio y octubre se desborda debido al derretimiento de las nieves en los Andes y aumenta entre 9 y 13 metros los niveles de agua. Se inundan las selvas. El español Francisco de Orellana fue quien descubrió el río Amazonas en el siglo XIV y Pedro Teixeira quien fue el que difundió su existencia. No se ha construido ningún puente en toda su longitud, aunque hay partes poco profundas por las que se puede cruzar andando. En el río Negro, que lo vamos a ver dónde es uno de sus afluentes y se construyó un puente en el 2010 debido a que allí se encuentra la ciudad de Manaus, que es la capital del estado Amazonas. Es una ciudad muy visitada a nivel de la selva amazónica, tiene centros empresariales, financieros y comerciales. Veamos. Ríos afluentes de Colombia que alimentan al río Amazonas. Veamos. Allí tienes el río Putumayo, que en Colombia se llama río Putumayo. En Brasil, ya entrando en esta parte, ya te muestro, en esta parte amarillita aquí que ves el pedacito último, ese es el río, se llama el río Solimões en Brasil. Cada río que te voy mostrando tiene una fichita donde dice dónde nace, cuántos kilómetros recorre y qué países está allí recorriendo, ¿cierto? En este caso el Putumayo, pues recorre a Ecuador, Perú y pues entra a Brasil. Continuamos con otro río colombiano, el río Caquetá. El río Caquetá en Colombia es el nombre y en Brasil se llama el río Japurá. Veamos otro, el río Guainía. Obsérvalo. Nace acá en la zona del macizo guayanés de Colombia. El macizo se extiende en todas estas, entre Colombia, Venezuela y Brasil. Y ahí nace como río Guainía, en el departamento del Guainía. Pero al pasar a Brasil, ya esta parte amarillita, si ves ahí donde lo estoy señalando, él toma el nombre del río Negro. ¿Listos? Ese es el famoso río Negro donde está Manaus. Y pues el azulito es el río Amazonas. Continuamos. Aquí tienen las imágenes del río Caquetá en Colombia, donde viene bajando en su nacimiento el río Putumayo y el río Guainía. Muy hermosos, caudalosos. Continuamos. Ríos afluentes por parte de Ecuador que alimentan al río Amazonas. Observa. El río Napo. Te dejo la fichita. El río Pastaza. No es que no hayan más ríos, sino que estos son los más importantes por su caudal, por las aguas que recogen y le dejan al Amazonas. Miremoslo sus imágenes.
Ese es el río Napo, y dicen en una noticia que leí que este puente que se construyó ahí en el río Napo está en peligro de hundirse, ¿no? Por el caudaloso río, por lo crecido cuando está en invierno y pues está llevando digamos, los sedimentos. Aquí tenemos en la parte derecha el mirador amazónico del río Pastaza, en la vía Baños Puyos, en Ecuador. Observa allá el río, la parte que corre, y allá esa muchacha mirándolo desde arriba. Vamos a ver los ríos afluentes del Perú que alimentan al río Amazonas. Te quiero, antes de empezar a mostrar los ríos que lo van a hacer más caudaloso y más largo al Amazonas, te quiero comentar que Perú es como la estrella hidrográfica. En geografía hablamos de estrella hidrográfica, el lugar donde nace un río, y Perú aporta la mayor cantidad de ríos y caudal para que ese río Amazonas sea tan importante y el más importante del mundo. Así que te dejo esa información y vamos a empezar a verlos. Te recuerdo que un río, cuando va pasando por diferentes zonas, por diferentes territorios, en Perú son las provincias, en otros países de América son los departamentos, o los cantones, como a veces se puede decir, en las provincias de Perú van recibiendo diferente nombre. El río, desde su nacimiento, toma un nombre y va pasando por otra localidad y ya tiene otro nombre. Pero eso es lo que vamos a ver, los diferentes ríos en diferentes formas que le dan el renombre al río Amazonas. Empecemos. Ahí donde aparece ese puntico azulito que acaba de aparecer, este de acá, ahí tenemos observa, ahí está el nacimiento del río Amazonas. Nace en el riachuelo o quebrada Apacheta, que esa nace en las faldas del Nevado de Quehuicha, en Arequipa. Es un manantial glaciar, es aguas frías, se aprovechan para el uso doméstico, para el riego de pastizales y para también producción de energía. El río avanza y al avanzar toma el nombre de el río Apurímac, que tú ya debes saber. Ahí te dejo la fichita de cada río con sus datos, kilómetros, por dónde pasa, por dónde nace. Continúa el río, el Apurímac, pero al avanzar ya toma el nombre de N. Sigue avanzando. A esa altura se llama el río Urubamba. Continuamos y aparece el río Ucayali. Ahí en esa esquinita paro, porque ahí va a empezar ya recuerda que yo te dije al principio que en esa esquinita de ahí para allá se llama Amazonas. Pero tenemos que ver otros ríos por el lado, digamos, ahí estábamos hablando de la parte central del Perú, ¿cierto? Ahora, por la parte izquierda veamos estos dos ríos que son vitales en caudal, que traen agua de muchos ríos. Este es el río, el Guayaga y el río Marañón. El río Guayaga y el Marañón, el Guayaga que le deja las aguas al Marañón, al encontrarse con el Ucayali, ahí en esa esquinita, le dan todo ese caudal y es en donde empieza a llamarse Amazonas en territorio peruano. ¿Listos? Ahora veamos los ríos por la parte oriental. Allí tienes ese que acabé de colocar ahí. Ese es el río Jabarí o Yaparí y nace en la Sierra del Divisor, compartida también por Brasil, pero está en territorio de Perú, en el departamento de Ucayali. Continuamos. Allí tenemos el río Juruá, míralo, nace aquí abajito, aquí en Perú, nace en la zona montañosa del departamento de Ucayali y es también frontera pues con Brasil. Continuamos por la parte derecha, allí tenemos al río Purus, que nace en la sierra de Pontamana en Ucayali, acá en Perú. Pasamos. Ahí tenemos ese pequeño tramo, porque ahí no termina, pero ahí tenemos a uno de los ríos muy importantes de Perú, el río Madre de Dios. Y él nace en la cordillera de Vilcanota, allá. Pero cuando pasa a Bolivia, pues ya va a tener otro nombre. Pero es porque pasa, no porque él se para aquí y ya se vuelve otra cosa. No, él sigue, pero en el territorio boliviano ya pasa con otro nombre y cuando de Bolivia pasa con otro nombre a Brasil. Así que observa que esos son los ríos, la mayor cantidad de ríos que aporta el Perú, la estrella hidrográfica del río Amazonas. Luego vamos a ver
digamos, sus imágenes, fotografías de ellos. Aquí está esta marquita que se colocó allí para hablar del riachuelo Apacheta. Tenemos el río Apurímac, que continuaba, es muy caudaloso, continuaba con el río N, seguía ya con el nombre de Urubamba. Y aquí en Urubamba, quiero decirte que digamos, está al pie, allá al fondo de Machu Picchu. Continuamos ya pasando Urubamba, va a llamarse Ucayali. Allá lo tienes. Pasa a Ucayali y ahí es la esquinita para encontrarse con el Guayaga y el río Marañón. El Guayaga le llega al Marañón y esa esquinita ahí es donde empieza a llamarse ya río Amazonas. Por la parte derecha, el río Jamarí. Observa esas grandes, digamos, curvas que da, que se llaman meandros, porque la cantidad de, digamos, sedimento que lleva hace que se formen esas islas, a veces en el centro del río. Seguimos, bajamos el río Juruá, observa los meandros, el río Purus, el río Madre de Dios, y para terminar todos estos ríos, en la esquinita que te dije, el río Amazonas. Continuamos. Tenemos los afluentes, ríos, afluentes que alimentan al Amazonas desde Brasil, ahí en su territorio. Entonces empecemos. Allí tenemos, acaba de aparecer, obsérvalo ahí, ese río, que ese se llama el río Branco. En español sería el río Blanco. Continuamos y ahí aparece este azulito. Ese se llama el río Trombetas. ¿Listos? Ese nace entre allá por la parte sur de Guayana, en el macizo guayanés, parte de las tierras del macizo guayanés que comparten toda esta zona, Brasil, Guayana, Venezuela y Colombia. Continuamos y allá apareció ese gran río larguito, el río Xingu. Continuamos y aparece este río que es frontera entre Bolivia y Brasil. Ese es el río Itenes o Guaporé. Itenes es el nombre que le dan en Bolivia y Guaporé en Brasil. Tenemos ese río que acaba de aparecer, ahí lo tienes, ese se llama el río Tapajos, muy importante para Brasil. Allí tenemos el río, obsérvalo, Madeira. Ese río Madeira es con la continuación acá del río Madre de Dios en Perú. Pasa a Bolivia, también se llama Madre de Dios, pero Baja Madre de Dios. Y ese Baja Madre de Dios, que se une con el Beni y otros que vamos a ver de Bolivia, en Brasil se llamará río Madeira. Ese es el que le da origen al río Madeira, pero el río Madeira pues va a dejar sus aguas finalmente al Amazonas. Ahí. Pasamos a verlos. El río Branco, el río Trombetas, ahí hay un puerto, observa lo caudaloso, las caídas, el río Itenes o Guaporé, aquí hay mucha población indígena, el río Xingu, esas grandes inundaciones, tiene mucha curva y hay mucha habitante o población indígena allí, el río Tapajos pasando por esa ciudad, y aquí hay un gran movimiento indígena que dice Amazonía libre de presas, río Tapajos vivo, porque es que se están construyendo en estos ríos, a lo largo de estos ríos, represas, y entonces cortan el caudal del río, la continuidad del río, y se está, digamos, ya no se pesca nada, ya la pesca pues no se hace presente y no hay a veces de qué vivir. El río Madeira, obsérvalo, y una curiosidad, observa estos son casas, no te das así bien grandes, estas son casas, la gente, hay partes del río en donde se puede pues, ¿no?, instalar eso, y resulta que se ha encontrado que aquí hay oro, y entonces la gente, imagínate, mira, se puso a vivir ahí en las casas, se puso a construir casas en el río para ver qué se puede explotar de allí, de oro. Vamos a ver los ríos afluentes de Bolivia que van al Amazonas. Allí tenemos ese que ya te había dicho, el río Itenes o Guaporé. Este es vital para Bolivia por su centro, el río Mamoré, que se encuentra con el Itenes, pero vamos a ver con quién más se encuentra, con el río Beni, también un eje fundamental para Bolivia. Y esos tres se unen con el río Madre de Dios, que allá le dicen
baja Madre de Dios. Entonces, al unirse el Beni, el Maporé, el Ítenes y el Madre de Dios, al pasar a territorio brasileño, forman el Madeira y deja sus aguas finalmente en el Amazonas. Ahí lo deja. Veámoslos. El río Beni, el río Madre de Dios, todo esto también igual que los anteriores, muchos meandros, muchos sedimentos que llevan. El río Mamoré, el río Beni y poblaciones ribereñas a lo largo del río Beni. El río Madre de Dios y también puertos, pueblitos cerca de él. Y el río Mamoré, aquí es la frontera. Ahí cuando ya se encuentra el Mamoré con el Beni y el Ítenes, es la frontera. En esta imagen dicen que habían cerrado la frontera con Brasil por la pandemia del COVID. Para concluir, vamos a ver en su conjunto los ríos que hacen posible que el río Amazonas sea el más caudaloso y el más largo del mundo. Veamos su nacimiento. El riachuelo Apacheta continúa con el nombre de Apurímac, continúa con el nombre de N, sigue con el nombre de Urubamba, continúa con Ucayali, con las afluentes que le van a llegar por el lado izquierdo, el Huallaga, el Marañón, y ahí en esa esquinita, ahí se unen toda esta gran cantidad de aguas que vienen desde el sur para formar el río Amazonas. Pero veamos de Ecuador, el río Pastaza, el río Napo. Por Colombia, el río Putumayo, el Caquetá, el río Guainía, el río Branco, el río Trombetas por Brasil, frontera Perú-Brasil con el río Jabarí, el río Tapajós, el río Itenes o Guaporé, el río Uruá, el río Purus, el río Madre de Dios en la parte baja, el río Mamoré, el río Madre de Dios en su parte alta Perú, el río Beni, y ese es lo que llega a formar toda esa cantidad de aguas, el río Amazonas. Esta es la webgrafía. Seguimos con la webgrafía. Y dejé esta imagen para lo último, que es uno de los hermosos delfines rosados del Amazonas, que también están en peligro porque con esa contaminación que le estamos haciendo a los ríos puede estar peligrando la especie. Espero que te sirva el tema y nos vemos en la próxima. Lee las fichitas de cada río. Puedes hacer comparación de longitud del río o sumar todas las longitudes de los diferentes ríos y vamos a ver que vas a encontrar por qué tan largo es el río Amazonas. Nos vemos en la próxima.